Bienvenidas, bienvenidos a las Conversas de Psico de Portugal, una serie de entrevistas promovidas por la Asociación Gallega de Psicología de Actividad Física y el Deporte. Hoy hemos venido a la Casa de Psicología en Galicia y estamos en el Salón de Actos para entrevistar a un doctor en Psicología Social. Recientemente la Real Academia Galega das Ciencias le ha entregado el premio al mejor investigador gallego joven. Vamos a hablar sobre la importancia de la psicología social y de la influencia social en el deporte. Hoy con nosotros, Sergio Vilatorjo. Gracias, Sergio, por participar en esta entrevista. Nos gustaría empezar la entrevista preguntándote qué hace una psicóloga del deporte, qué hace un psicólogo del deporte, pero en tu caso no eres psicólogo del deporte, eres psicólogo social. ¿Dónde encuadrarías tú la psicología del deporte? ¿Psicología social, psicología clínica? Bueno, desde mi punto de vista, claro, voy a estar sesgado por mi rama, ¿no? Por la psicología social, pero teniendo en cuenta que la psicología del deporte es aplicada, como todas las ramas aplicadas de la psicología, beben un poco de determinados aspectos de la psicología, de distintas ramas más básicas de la psicología, ¿no? Creo que la psicología del deporte, por ejemplo, desde un punto de vista clínico, puede tratar ciertos aspectos de la ansiedad. Desde un punto de vista de la psicología básica, cuestiones de la atención, de la percepción. Pero desde mi punto de vista, fíjate, hasta esos aspectos son relevantes desde un punto de vista social. Es decir, la ansiedad de una persona que tira un penalti es una ansiedad provocada por un conjunto de estímulos que son externos a la propia persona. Es decir, tenemos a unas gradas repletas de gente que están automáticamente provocando una sensación en el tirador o en la tiradora que generan esa ansiedad, ¿no? Y lo mismo con el tema de la atención. Hay determinados estímulos atencionales que pueden completamente despistar al tirador o a la tiradora. Por tanto, desde mi punto de vista, y obviamente desde el sesgo de la psicología social, creo que la psicología del deporte es eminentemente social. Sí. ¿Qué puede aportar, Sergio, la psicología social a la psicología del deporte? Bueno, pues mucho. Como antes decía, desde mi punto de vista, la psicología del deporte y la actividad física es eminentemente social y por tanto creo que la psicología social puede aportar mucho, ¿no? Pongamos un ejemplo sencillo. Imaginemos que un entrenador quiere mejorar el regate en sus jugadores. Entonces, es muy probable que lo que haga es, bueno, poner a determinadas personas a entrenar juntas, ¿no? A regatear juntas. Y que piense, porque así se lo han dicho en algún momento, que el rendimiento será mayor porque hay más gente alrededor, porque hay más jugadores entrenando el regate. Y esto es en parte cierto, es lo que conocemos como facilitación social. Pero ojo, que hay un pero. Esto solo sucede, el rendimiento mejorará exclusivamente, si domina la técnica. Es decir, si tiene aprendida e interiorizada esa técnica de regate, entonces mejorará su rendimiento. Pero si no la tiene bien aprendida, el rendimiento empeorará. Estas son cuestiones pequeñas, quizás, pero que tienen gran importancia para mejorar el rendimiento de las jugadoras y de los jugadores. Hay otros aspectos distintos que pueden ser muy relevantes, como por ejemplo el manejo de expectativas. El manejo de expectativas tanto de cada jugador como el manejo de expectativas grupales. Sabemos que puede haber cierta transferencia. Imaginemos en cuántos casos, cuántos partidos hay gente que considera que es superior, porque la plantilla, cuántas plantillas extraordinarias no logran prácticamente nada y cuántos equipos ordinarios consiguen logros extraordinarios. Miremos ahora, por ejemplo, lo que está ocurriendo con el Girona o a menor escala, pero en segunda, lo que está pasando con el Racing de Ferrol, por ejemplo. También con una cuestión de atribución, de responsabilidades, ¿no? Es decir, si yo cometo un error, puedo pensar
que es exclusivamente mío el error. Seguramente hay muchos entrenadores y entrenadores que están cansados de ver esto, que si el jugador comete un error, muchas veces o lo asume como propio o pone alguna excusa, hace atribución externa. Y a veces también ocurre en partidos. Bueno, es que tuvimos mala suerte en este córner. Bueno, es que tuvimos mala suerte en esta cuestión específica, ¿no? Trabajar la atribución de responsabilidades, la atribución causal, de quién es la causa, cuál fue el problema. Cuando hemos tenido el éxito es todo gracias a nuestro rendimiento, o hemos tenido también suerte, es culpa del árbitro porque no nos pitó, ¿no? Todas esas cuestiones, que son parte de la psicología social, tienen mucha importancia para el rendimiento de grupo. Luego hay aspectos más pequeños, ¿no? Hay atajos cognitivos, ¿no? Rapidez, es decir, claro, cuando hablamos de la coordinación, de cómo se automatizan determinados procesos, el regate, el lanzamiento, a mí hay un heurístico que me gusta mucho, que es el heurístico de la mirada, ¿no? Hay un ejemplo en un manual de referencia de psicología social, un ejemplo maravilloso sobre el heurístico de la mirada que dice lo siguiente. Dice, claro, con una sola mirada, un jugador de baloncesto es capaz de saber que su compañero va a hacer un alley-oop, que le va a preparar el balón para que haga un alley-oop. Y eso implica una preparación física, es decir, el músculo se tiene que activar, el músculo de la pierna, el músculo del brazo se tiene que activar para saltar, y eso solo se produce en un instante de mirada, en un instante de mirada. Después hay cuestiones como el liderazgo, los liderazgos formales, como puede ser capitán, pero hay liderazgos informales que se desarrollan en el equipo y que pueden ser muy positivos o pueden ser muy negativos. El liderazgo formal que tiene el entrenador puede quedar completamente desacreditado por un liderazgo informal dentro del equipo. Ese tipo de cuestiones son parte de la psicología social. La estructura, la organización. En ese sentido, creo que la psicología social puede aportar un sinfín, esto es un ejemplo solo, un sinfín de cuestiones que pueden mejorar la función del psicólogo deportivo. Y relacionado con la psicología social, una pregunta que a lo mejor es un poco complicada. ¿Es la psicología social aplicada en sí misma? ¿O es la psicología social una ciencia que proporciona conocimientos, una rama de la psicología que proporciona conocimientos a otras áreas que sí pueden ser aplicadas? Bueno, yo aquí trataría de evitar el argumento tan manido que solemos utilizar, haciendo referencia al gran psicólogo social Lewin, ¿no? Que dice que lo más aplicado que hay es una buena teoría, ¿no? Pero acabamos recurriendo a eso. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, una persona que conozca la teoría y que la domine, que eso creo que es al final lo relevante, es capaz de aplicarla a distintos sectores, a distintas situaciones, a cualquier contexto novedoso que aparezca. Y por tanto, creo que no es del todo útil hacer una división entre teoría y práctica. Creo que ambas cosas tienen que ir siempre ligadas y siempre conectadas. Por tanto, en ese sentido creo que sí, que la psicología social siempre va enfocada a un problema. Vamos a hablar de un problema, entonces. Vamos a hablar de un problema real, un problema actual, que estoy seguro que vas a tener algo que decir relacionado con la psicología social, que es la violencia en el deporte. Y tenemos ejemplos recientes de, por un lado, por ejemplo, la Liga Francesa, cada vez la de fútbol, la violencia está yendo a más, aficionados que reciben a otros lanzándoles piedras, reventando autobuses, recordamos, siglo XXI, año 2023, ahora 2024. Otro ejemplo, a partir del siguiente año, en 2024, los árbitros del Reino Unido, en categorías inferiores, recordemos con niñas, niños pequeños, van a llevar cámaras en las propias camisetas, no para evaluar su rendimiento, sino para registrar los distintos episodios de violencia que suceden. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el origen de esta violencia o violencias? Porque es lo mismo la violencia que existe entre aficionados de fútbol de distintas
equipos, que la violencia verbal que las madres y padres ejercen hacia un árbitro, la violencia, las agresiones entre los jugadores. ¿Qué dice la psicología social acerca de la violencia en el deporte? Bueno, la psicología social es, desde mi punto de vista, una disciplina que es muy útil para explicar la violencia en el fútbol. ¿Por qué? Porque hace una conexión entre el individuo y el entorno, el individuo en el grupo, lo que es el comportamiento grupal, ¿no? Creo que estaremos de acuerdo si pensamos que la gran mayoría de las personas, voy a decir la gran mayoría, que hace comportamientos menores pero agresivos, como puede ser insultar a un árbitro, digo menores por distanciarlo de, por ejemplo, comportamientos de ultras, ¿no? O de hooligans, es decir, que son comportamientos que están más estructurados. Coincidimos seguramente en que son personas que cuando salen fuera del estadio son personas completamente normales, que no tienen ese tipo de conductas. Por tanto, yo creo que la principal pregunta que tenemos que hacernos aquí es ¿qué está sucediendo? ¿Por qué cuando una persona entra en un entorno específico es capaz de hacer determinadas cosas? Y ante esto, yo creo que debemos de... Mira, David, yo creo que el punto es el siguiente. Cuando a una persona le das un motivo de peso, una justificación de peso, es capaz de liberar su ser más autoritario. Es decir, tiene la libertad de hacer conductas que son realmente lesivas para otros. ¿Por qué? Porque tiene un motivo justificado de peso. Obviando determinados, un colectivo muy pequeño, que sabemos, ¿verdad?, que es menos del 1% o alrededor del 1%, como son los psicópatas, que son personas que pueden llegar a disfrutar de hacer daño a una persona. En general, las personas para empezar, las personas no quieren sentirse que son malas en ningún caso, ¿no? Entonces necesitan justificación para sus comportamientos. Cuando entendemos esto, tenemos que entender qué está sucediendo en el contexto del fútbol, o en el contexto de, no necesariamente el fútbol, aunque bueno, la violencia está presente, ¿no?, principalmente en el entorno del fútbol, pero podría ser en otros, qué está sucediendo para que las personas cometan esos actos. Entonces, debemos de hacer énfasis en determinados aspectos. Uno de ellos es el contexto normativo. Es decir, si determinadas conductas están bien vistas socialmente, están socialmente aprobadas, las personas tienden a comportarse de forma en la que el grupo les acepte. Por tanto, si ese comportamiento está aceptado grupalmente, yo me voy a comportar de esa manera. Si está legitimado por el grupo el insultar al árbitro cuando toma una decisión contraria a la que yo considero, lo voy a hacer. Eso es un primer elemento importante. Luego hay otro elemento importante que es la categorización grupal, categorización social. En un estadio hay dos grupos claramente diferenciados. Por tanto, si el arbitraje, por ejemplo, va en contra de lo que favorece a mi grupo, entonces yo lo que voy a hacer es intentar por todos los medios mostrar la reacción negativa, visceral, que estoy sintiendo en ese momento en contra de lo que está ocurriendo. Es lo que llamamos deprivación relativa. Yo creo que en ese sentido hay otros elementos también. En ese sentido creo que es algo transversal a los distintos tipos de violencia que suceden en el fútbol. Es decir, aunque la intensidad es distinta, estos elementos se mantienen tanto en grupos ultras como en partidos de padres con adolescentes, tanto en estadios de fútbol, ¿no? Entonces, creo que eso es un resumen un poco general. Podríamos profundizar si quieres en algún aspecto mayores, pero... Sí, yo quería plantearte una hipótesis, porque en la ciencia, en psicología, siempre
trabajamos con datos fundamentalmente cuantitativos para no hablar en el aire, sino hablar de hechos concretos. Pero esta vez quiero planteártelo como hipótesis. Conoces al psicólogo cognitivo Steven Pinker, que gran parte de su trabajo reciente habla sobre el declive, digamos, de la violencia. No el auge, sino el declive. Y él pues, hace su serie de investigaciones y expone pues, cómo el progreso está llevando a cometer menos delitos, menos actos violentos, etc. La hipótesis ¿es posible, solo como hipótesis, porque ya sé que no tienes la respuesta, porque no tienes los datos ni los números, es posible que con el tema de la violencia en el deporte y el fútbol estemos haciendo un efecto de poner mucho el foco en los actos violentos que hay actualmente, aunque sean menos de los que había antes? O, también a nivel de hipótesis, sí puede haber un resurgimiento de la violencia como fuerte, como hubo en los años 80, en los años 90, en la actualidad. Bueno, lo que nos dicen las estadísticas es que efectivamente la violencia en general se está reduciendo durante los últimos 200 años, pongamos. Es decir, hay un declive de la violencia en general, llamémosle guerras, llamémosle, ¿no? Y obviamente hay repuntes, ¿no? Cuando hablamos de 200 años estamos hablando de un periodo muy largo en el que hay varias generaciones de personas. Ahora estamos viviendo en una época en concreto y puede que estemos viviendo actualmente en un cierto repunte de la violencia, aunque la tendencia a lo largo de los años es una tendencia a la baja, ¿no? Yo creo que en el caso del fútbol, creo que es cierto que los medios, y bueno, porque es una ley no escrita en sí mismo, que vende más lo negativo que lo positivo, ¿no? Vende siempre más lo malo que ocurre que lo malo que no ocurre. Y por tanto, en ese sentido, por supuesto, siempre, ¿no?, los medios se centran en esa parte más negativa. En parte es positivo, porque es una forma que tenemos de evidenciar el problema y de reconocerlo. Yo creo que en ese sentido los más media juegan quizás en algunos casos el exceso de información lo que nos puede llegar a producir es una banalización de la violencia. Es decir, que la repetición constante de esos estímulos haga que nos habituemos y que consideremos que es lo normal, que es lo aceptable. No podemos evitarlo, ¿no? Entonces, bueno, un poco contestando a... ¿Y qué hacemos? Es decir, ¿cómo solucionamos esta violencia? Y me gustaría irme un poco más allá de una respuesta generalista que siempre se da desde la psicología, de pues, una intervención multigrupal, multifactorial, multivariable. No, si crees que hay algo concreto que las psicólogas, los psicólogos o la investigación en psicología puede hacer para detener esta violencia. Bueno, en un primer momento, la agresión se puede producir si es lo que llamamos una agresión reactiva, es decir, como reacción a algo, se produce a partir de una frustración previa. Por tanto, aquí hay un punto muy importante. Cuando entramos en un campo de fútbol es como una simulación, es como si estuviéramos jugando algo. Es como si estuviéramos jugando en casa al Monopoly o algún juego de mesa, ¿verdad? Que ahí salen muchas veces comportamientos más violentos, incluso mentiras, porque sabemos que es una simulación. Cuando entramos en un campo de fútbol, las personas pueden sentir eso. Pero ojo, no es un juego, es la vida real. Por tanto, ojo con humillar al rival. La humillación provoca mucha frustración y va a haber una reacción a esa humillación. Por tanto, ganemos con deportividad. Ganemos con deportividad. Es decir, en todo momento hay que transmitirle al rival que ha perdido, que sí, lo hemos hecho mejor, por supuesto, hemos ganado, ¿no? Pero en todo momento hay que evitar esa humillación. Eso es un punto inicial. Y después es importante, en un segundo punto, nosotros si agredimos, como comentábamos antes, es una cuestión de justificación. Tenemos un motivo, una justificación moral. Cuando se produce esa justificación moral, nos desconectamos moralmente de la persona a la que estamos agrediendo. Y hay distintos mecanismos de desconexión moral. Uno de ellos puede ser el desplazamiento de responsabilidad. Es decir, que yo considere que es otra persona la responsable de mis actos. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en grupos ultras. Pero puede ocurrir también
otro mecanismo que se denomina difusión de la responsabilidad. Es decir, como hay mucha gente en el estadio, considero que la responsabilidad de que yo agreda al árbitro es menor, porque mucha gente lo está haciendo. Y por tanto, mi responsabilidad, mi culpa, se diluye. Por tanto, es importante romper con todos los mecanismos que justifican que justifican la violencia y que nos permiten desconectarnos con el rival. Esto ocurre, puse el ejemplo de un árbitro, pero hablo también de los rivales, de los insultos que se producen, por ejemplo, a jugadores en determinados momentos y de la presión que eso también genera, ¿no? Y creo que lo más relevante de todo es, en este aspecto, generar identidades inclusivas. Es decir, puede ser que estemos compitiendo, pero la competición no nos tiene que hacer perder el horizonte de que estamos haciendo algo en conjunto, en común. Que tanto los de un equipo como los de otro equipo están haciendo fútbol, están creando una comunidad en la que todo el mundo no solo se divierte, sino que crea lazos, crea comunidad. Y por tanto hay una identidad supraordinada a lo que yo puedo tener simplemente como equipo. Y por tanto hay más de lo que une a los equipos de lo que los separa. Por tanto, creo que hay que hacer un esfuerzo por supuesto tiene que haber competición, porque es parte de la dinámica, ¿no? del deporte, pero hay que generar una identidad inclusiva y rechazar automáticamente ese tipo de comportamientos. Hacer que el comportamiento sea antinormativo y no normativo. Porque la gente quiere pertenecer a los grupos de referencia, a los equipos. Por tanto, si una gran mayoría del equipo rechaza esos comportamientos, el resto se tratará de unir para tratar de pertenecer a ese grupo. Bueno, una respuesta muy, muy interesante. Quizás un poco densa, pero... No, muy interesante porque hablas de muchos conceptos de psicología social, pero aplicadas en este caso al deporte y al fútbol. Estamos ya entrando en la parte final de la entrevista y hemos hablado ahora bastante de violencia y vamos a seguir hablando de deporte, pero con otra cuestión de la psicología social. En tu caso, aparte, tenemos la suerte de contar contigo, psicólogo social, también especialista en aplicar psicología social al contexto ambiental, en este caso, también relacionado con la psicología ambiental. Y en el deporte tenemos una situación muy curiosa, que es que todos los organismos nacionales, internacionales, por lo menos de su forma oficial, están llamando a una transición energética, están llamando a una reducción de emisiones de carbono, a conseguir los objetivos climáticos de 2030 a 2050. Y todos los organismos están en esa línea. Pero nos vemos con que cada vez muchos eventos deportivos, y vamos a poner el ejemplo de los Mundiales 2026, Mundial 2030, que va a organizar España, ya no solo son entre varios países, ya no solo implican desplazamientos masivos de expediciones, de aficionados, miles y miles de gente desplazándose ya entre continentes, estamos ahora tal. Entonces parece un poco contraproducente. Y sé que estoy haciendo una pregunta complicada, pero en este caso la psicología social aplicada al medio ambiente, la psicología ambiental, ¿qué pueden hacer para decir, a lo mejor este no es el camino de la sostenibilidad en el deporte? Bueno, voy a utilizar el argumento que utilicé justo antes, hablando de identidades inclusivas y de plantear objetivos comunes. Fíjate que en este caso podría emplearse la cuestión medioambiental para crear, ¿no?, esa identidad inclusiva. Hay muchos sectores de la sociedad que piensan que determinados deportes, tú comentabas el tema de los mundiales, podría ser perfectamente el fútbol, que el fútbol es un deporte sucio, que el fútbol es un deporte bárbaro, que el fútbol es un deporte muy masculino, que el fútbol es un deporte, en el que 11 personas se pelean por un balón y van correteando de un lado para otro. Hay sectores de la sociedad que siguen defendiendo esto, ¿no? Es decir, creo que es muy importante aquí que el mundo del fútbol o el mundo del deporte haga suya la cuestión medioambiental
e intente dar una demostración al resto de la sociedad de que el fútbol es medioambientalmente responsable. Y esto se puede hacer de dos fórmulas. Es muy importante para que los aficionados del deporte respondan ante este llamado, que los referentes del fútbol asuman este tipo de posturas. ¿Por qué? Porque es una forma de crear, como hablábamos antes, un contexto normativo favorable. Ahora bien, hay otra fórmula. Y una fórmula que muchas veces es mucho más profunda y de mucho más calado social, ¿no? Y que es que el comportamiento se empiece a realizar desde la base y que se empiece a extender al resto del grupo mayoritario, ¿no? Del equipo. Por tanto, yo creo que una buena fórmula es que poco a poco, con comportamientos pequeños, con comportamientos que son aceptables por todo el mundo, como por ejemplo que en los estadios se recoja pues los vasos de las bebidas, que recojan determinadas cosas, que las depositen en los... y que eso sea una imagen pública del equipo. Es decir, que los aficionados de fútbol puedan sentirse orgullosos y orgullosas de que cuando salga una noticia en la prensa digan, ese es mi equipo, lo está haciendo bien. Y que se sientan orgullosos de ello, porque forman parte de un equipo que lo hace bien, que está respondiendo a un problema que tenemos a nivel mundial, ¿no? Y creo que de esa forma, poco a poco, se puede ir extendiendo. Si un equipo regional empieza poco a poco a implementar ese tipo de cuestiones, se puede ir extendiendo al resto de... No caigamos en ese fatalismo de que tienen que ser los de arriba los que hagan las cosas. Si realmente estamos convencidos de que se pueden hacer estas... debemos de realizarlas por nuestra propia cuenta, ¿no? Y poco a poco se irá cambiando en ese sentido. Pues esperemos que alguien que esté escuchando y tenga influencia en esto, pues haya tomado nota de ese segundo camino que me parece muy, muy interesante. Y ya como pregunta final y para cerrar la entrevista, me gustaría preguntarte cómo ves la psicología en general. Esta no ha sido una entrevista de preguntas fáciles, esta tampoco lo es, pero ¿cómo la ves en general, tanto a nivel profesional como a nivel académico o de ciencia? ¿Cuál es tu percepción? Bueno, yo creo que a nivel general, ¿no? Es la pregunta. Yo creo que actualmente la psicología en general está viviendo un momento bueno. Está viviendo un momento bueno, además, en distintos sectores, no exclusivamente, tanto en la psicología clínica, tanto en la psicología social, en la psicología del deporte, la psicología ambiental, la psicología laboral, es decir, son determinados aspectos que están en auge. ¿Por qué? La sociedad se ha dado cuenta de que es muy relevante nuestro comportamiento. Y nuestro comportamiento es psicología. Claro, estamos en una sociedad en la que cada vez más la imagen pública es más relevante, en el que el consumo es muy relevante, cómo trabajamos, cómo consumimos, qué es lo que compramos, qué es lo que dejamos de comprar, cómo eso afecta, por ejemplo, a nuestro estado de ánimo. Es decir, la sociedad se está convirtiendo en un sector servicios principalmente, y todos los servicios están pensados para las personas. Por tanto, la psicología cobra un papel esencial. Dicho esto, que la psicología sea relevante no quiere decir que podamos hacer cualquier cosa. Tenemos que ser muy rigurosas y rigurosos en ese sentido. Tenemos que trabajar con ciencia, tenemos que trabajar con planteamientos científicos, no con planteamientos que se nos ocurran. Hay muchas personas que, por desgracia, tantas, cada vez menos, siguen planteando alguna cuestión que, bueno, que es criticable desde un punto de vista empírico. Creo que cada vez más, y volviendo al tema de la psicología del deporte, se está introduciendo más la ciencia en ese aspecto, y si lo hacemos bien, si lo hacemos con rigurosidad, si pensamos bien con una sólida base teórica
y aplicamos bien esa teoría en un contexto práctico, ¿cómo no vamos a tener futuro? Bueno, Sergio, aquí acaba nuestra entrevista. Muchas gracias por tu participación. No ha sido una entrevista Nada. sencilla de todo, pero has respondido bien a sé todas si las quedará preguntas. del todo claro algún aspecto, pero bueno, lo he hecho con todo el cariño. Seguro que gusta mucho. Muchas gracias por la invitación. Hasta aquí nuestra entrevista con Sergio Vilatojo. Recordad que si queréis consultar más entrevistas o más información sobre la Asociación Galega de Psicología de Actividad Física y el Deporte, podéis consultar nuestra página psicodeportegal.com.